Hola, bienvenidos. Esto es de TV Noticias, una media hora de información parlamentaria. Estamos todos los días con toda la información y vamos a comenzar como siempre con los títulos. Organizaciones de la sociedad civil respaldaron un proyecto para agilizar trámites de donaciones. La Comisión de Legislación General le dio dictamen a un proyecto de ley por el cual se modifica el artículo del Código Civil y Comercial de la Nación sobre donaciones inoficiosas. La Comisión de Educación debatió el proyecto de acompañamiento a las trayectorias escolares post-pandemia, después de avanzar en un texto unificado. A partir de 6 iniciativas de diferentes bloques, se pasó a un cuarto intermedio. Plenario de las Comisiones de Comunicaciones e Informática y de Educación. Se trató el proyecto que crea un plan nacional de conectividad con prioridad educativa para establecer el acceso a Internet como un derecho humano y un servicio universal. Diputados aprobaron dictamen sobre el último adiós. La Comisión de Acción Social y Salud Pública aprobó el dictamen sobre protocolo de acompañamiento en el final de la vida para pacientes con COVID. Y justamente el último título del que hablábamos en el inicio del programa es el tema con el que vamos a comenzar en el día de hoy. Hoy tuvo dictamen un proyecto de ley en la Comisión de Acción Social y Salud Pública que tiene que ver con el acompañamiento a los pacientes de COVID en el último tramo de su vida en caso de que estén graves. Sabemos que esto ha sido un tema polémico porque por las restricciones de circulación en un inicio de la cuarentena, muchas personas no han podido acompañar a sus familiares en este trágico momento. Sin embargo, hoy ya tuvo dictamen este proyecto que es de autoría de la diputada Najul y que propone un acompañamiento integral de la salud de este paciente. Escuchamos sus palabras. Esta situación excepcional de pandemia y las consecuencias que estamos viviendo puso de manifiesto la necesidad de poder buscar un equilibrio, de compatibilizar las medidas de seguridad y la humanización de la atención. Yo siempre digo que cuando nos centramos en las personas, cualquier ley o cualquier decisión nunca vamos a errar, ¿no? Y en ese sentido celebro este dictamen amplio que hemos logrado y que tiene que ver con esa humanización del cuidado en las instituciones de salud, pero sobre todo respetando un enfoque de derechos y principios de igualdad, de dignidad, de no discriminación en el tratamiento de los pacientes, centrándonos en los derechos de los pacientes. Es una ley que tiene que ver con los derechos, con ese derecho a ser tratado con dignidad en esas unidades de terapia intensiva, recibir toda la información en forma clara, y digamos a poder tomar decisiones, a garantizar esa autonomía del paciente en decisiones sobre los tratamientos que va a recibir, en facilitar el contacto del paciente con su familia, con su entorno afectivo, por supuesto teniendo en cuenta todas las medidas de cuidado. El proyecto del último adiós ya es ley en la ciudad de Buenos Aires, pero ahora con esta intención de que baje al recinto este proyecto que hoy tuvo dictamen, la idea es que pueda aplicarse en todo el país. Vamos a cambiar de tema y no tanto, porque otro de los temas que se trató en esta comisión tiene que ver con el acceso de las personas con discapacidad a adquirir prácticas quirúrgicas tendientes a controlar la natalidad, como por ejemplo vasectomías o como ligadura de trompas y demás. Al respecto habló la diputada Massín. La ley, la 26130, hoy está obsoleta por dos consideraciones importantes que tienen que ver con el artículo 2 y el artículo 3. El artículo 2, lo que nosotros manifestamos o incluimos, tiene que ver con la articulación en el Código Civil y Comercial de la Nación y poder determinar que toda mujer que quiera acceder a una práctica de contracepción quirúrgica tiene que ser mayor de edad. Y eso significa también que solamente se necesita el consentimiento informado de la persona que va a acceder a esa práctica, que es lo que sucedía con la ley que ha sido sancionada en el año 2006, lo que manifestaba es que otras personas podían decidir por las personas con discapacidad, por las mujeres con discapacidad, es decir, nos encontrábamos con situaciones y con hechos
lamentables respecto a la posibilidad de maternar, y eso repercutía claramente en un deseo legítimo por parte de las mujeres de poder formar una familia, y eso significa también poder identificar que se está cercenando un derecho, que ese derecho es legítimo de las personas con discapacidad, porque también lo refiere la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país se ha aprobado en el año 2008 y hoy tiene rango constitucional en el año 2014, con lo cual creemos que esta modificación es sustancial, que es una modificación que de alguna manera viene a reparar históricamente una situación que las mujeres con discapacidad vienen padeciendo históricamente, y sobre todo también incluir, presidente, la visión respecto a la toma de decisiones, la independencia y la autonomía de las personas con discapacidad en el momento de acceder a una consulta médica, y que eso signifique también contar con ajustes razonables, los apoyos necesarios para que esa información pueda llegar a la mujer con discapacidad que viene a realizar esa consulta. La diputada Los Penato, que es miembro también de esta comisión, agregó que este proyecto obviamente iguala a todas las personas con discapacidades o no a tener el derecho de acceder a estas prácticas de contracepción, sea hombre o mujer, siempre y cuando se respeten las condiciones, mayoría de edad y total lucidez y autonomía para tomar esta decisión. Me parece que el texto que se logró es un texto equilibrado, que va a depender de una buena reglamentación para que efectivamente estos derechos sean garantizados, pero además nos saca de ese lugar en el que nos ponía esta norma antigua de pensar a las personas con discapacidad desde los estereotipos de la vulnerabilidad, la dependencia y de la incapacidad para la toma de decisiones. Y la verdad es que no en todos los casos esto sucede. Y lo más importante es que a su vez iguala a todas las personas con o sin discapacidad, en la idea de poder que sea respetada la autonomía de la decisión sobre su propia vida sexual y reproductiva. Y esto me parece que es muy importante para quienes militamos esto desde otras miradas también. Es muy importante también en este caso darle esta igualdad absoluta de oportunidades también a las personas que tienen alguna discapacidad de poder decidir si quieren o no un proceso de esterilización, como podemos hacerlo quienes, el resto de las personas que no tenemos discapacidad. Me parece que es una ley, por ende, igualadora, es una ley que sube los estándares de derechos humanos en la Argentina, es una ley necesaria porque también hubo algún debate si esto pasa o no pasa. Pasa, lamentablemente en la Argentina tenemos casos, algunos de los que hemos escuchado trabajando con las organizaciones de derechos humanos, y acá nuevamente quiero agradecer este trabajo que durante muchos años viene realizando REDI, viene realizando FUSA, pero que también acompañan otras organizaciones como el CELS, como ASIS, como FEIM, como ELA, quienes nos han nutrido de una enorme cantidad de información para que hoy estemos, yo creo, sancionando una muy buena norma. Lo decía la diputada, una de las novedades de este proyecto es que la persona con discapacidad, si está en sus facultades mentales, pueda tener la autonomía como para decidir qué quiere hacer con su cuerpo. Vamos a ampliar esta información. Conectado con nosotros el diputado Rubén Mansi de la Coalición Cívica de Catamarca. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes, le agradezco el tiempo con nosotros y quiero comenzar preguntándole cuál es la novedad de este proyecto. ¿Qué es lo que se está incorporando, lo nuevo en este caso? En realidad lo que se está dando es forma en una regla nacional a algo que ya está incorporado en los tratados internacionales y que tienen valor en la Argentina. Ya tienen rango constitucional esos tratados supranacionales, que básicamente la persona con discapacidad puede elegir
la opción, por ejemplo, de un método anticonceptivo quirúrgico. En el caso concreto, las mujeres, ligadura de trompas, los hombres, vasectomía. Acá, aunque parezca una obviedad, no hay que confundir discapacidad con la incapacidad desde el punto de vista legal. Esto es un proceso donde un juez actúa y pone el rótulo a una persona de incapaz y le pone un curador o un representante que es el representante el que elige. Claro. Pero la discapacidad es otra cosa. Las personas siguen siendo dueñas de sus decisiones y siguen comprendiendo la trascendencia que esas decisiones tienen. Bien. Por supuesto que hay situaciones que a los ojos de un extraño pueden resultar confusas. Por ejemplo, decir, bueno, un chico, un joven, una chica con síndrome de Down, hasta dónde comprende. Y no, un chico, una chica con síndrome de Down es capaz de comprender este concepto y es capaz de tomar una decisión de este tipo por sí mismo. Bien. Un sordomudo, que es otra discapacidad, obviamente que va a necesitar una persona que acceda a la comunicación del sordomudo. Claro. Con fluidez, con facilidad, para que el sordomudo comprenda, pueda expresar con total claridad su decisión y que él sepa, por ejemplo, claramente que una decisión así es en la mayoría de los casos definitiva. Entonces, el poder comprender el alcance de la decisión muchas veces requiere, y eso está contemplado en la norma, que haya un facilitador de la comunicación. Claro, que no es la persona que va a decidir por sobre la persona con discapacidad que toma esta decisión, sino el que ayuda a la expresión de quien desea someterse a esta práctica. Claramente, pero la voluntad, la decisión es de la persona, del actor, de la persona que está pensando o decidiendo sobre esto. Ahora, diputado, le hago una consulta. Ese tercero claro. que decide. Ahora, esta persona con discapacidad que toma esta decisión, ¿cuáles son sus derechos? ¿Se puede acercar a un hospital, a un sanatorio y esta práctica es gratuita? ¿No lo es? ¿Qué tanto se cubre todo esto? ¿O el proyecto no tiene nada que ver en esa parte? No, es como cualquier otra persona. Ah, perfecto. O sea, cualquier persona en edad fértil puede acceder teóricamente a métodos anticonceptivos quirúrgicos. Y esto aplica exactamente lo mismo. Exacto. La diferencia es que en este caso seguramente, en algunos de los casos, perdón, no en todos los casos, va a necesitar de un facilitador en la comunicación. Y por lo tanto el consentimiento libre e informado va a tener que aclarar la participación de ese tercero. Claro. Pero él accede con la misma facilidad o con la misma dificultad, porque digamos, sí, no es bueno aclararlo, tal cual. Claro, no en todos los distritos de la Argentina estas cosas están arbitradas, orquestadas, no están facilitadas. Hay en la red estatal de hospitales, básicamente depende de los ministerios provinciales. Claro. Hay algunas excepciones, pero básicamente depende. Y hay provincias que este tipo de prácticas las tienen facilitadas. Bien. Y hay otras provincias que, digamos, más que facilitadas, ponen muchas barreras en la concreción, pero
es la barrera que tiene cualquier otra persona. Exacto. Ahora, diputado, para terminar, la persona que quiera someterse a esta práctica, como requisito, mayoría de edad y, bueno, la constancia de que pueda tener la autonomía y voluntad propia para decidirlo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Listo. Cualquier persona que pueda expresar su voluntad por sí mismo o a través de un tercero, lo puede hacer. Los únicos que quedarían excluidos serían, digamos, los menores y los declarados por la justicia como incapaces, claro, que necesitan otra persona, un curador. Exacto, que decida por ellos. La tutela de alguien. Estos son casos extremos. Hablamos de otra cosa, exacto. De otra cosa, exacto. Le agradezco muchísimo, diputado Rubén Mansi, por su tiempo y por aclararnos todas estas dudas. Muy amable. No, al contrario, que tengan muy buenas tardes. Igualmente, diputado, hasta luego. Nos corremos de tema, vamos a repasar algunos de los comentarios que dejó ayer la Comisión de Comunicaciones e Informática y Educación. Y en este caso vamos a escuchar a la diputada Bernaza. Respecto a la infraestructura que pone el Estado, eso ya está resuelto. Se están haciendo todos los esfuerzos de generar la infraestructura de base que permite la conectividad y la interconectividad en lugares de nuestro país que aún no la tienen. Respecto del tráfico de información, resulta evidente que ahí hay una disputa entre quienes consideramos a la comunicación como un derecho humano y quienes lo consideran un negocio a como dé lugar. Y respecto del contenido, prima el principio de neutralidad, en el sentido de que nadie va a poner en discusión el contenido, o sea, se puede circular todo contenido que esté habilitado por las leyes argentinas. Ahora, lo que cuesta recortar, lógicamente, es cuál es el contenido propio de las plataformas educativas o cuáles van a ser consideradas plataformas educativas, pero en principio van a ser las plataformas del Ministerio de Educación de la Nación. Y eso no hay dudas y no hay discusión. La verdad que hay un acuerdo generalizado y de hecho uno de los proyectos provenía de la oposición, pero hubo un diálogo de último momento. En realidad se viene dialogando, pero hubo un pedido de la ENACOM de poder revisar a fondo el articulado y nosotros entendimos que como la ENACOM va a ser autoridad de aplicación, resulta sensato que el ENACOM nos haga propuestas de último momento, porque el consenso se alcanzó hace 48 horas. Entonces ENACOM no tenía la última redacción. Entonces nos pidieron este tiempo y me parece que es una cortesía que podemos tener, ¿no es cierto? Una educadora, la diputada Bernaza, sosteniendo la importancia de que se le dé prioridad a los contenidos educativos en el plan de conectividad y tengamos en cuenta que ese plenario de comisiones debe citar en las próximas ya 24 horas una nueva reunión después del cuarto intermedio que habían tenido. Y ahora sí, estamos con Joaquín Ramos y Mundo Villa y otra historia con mucha esperanza para contar. ¿Cómo estás, Maga? Sí, seguimos dando a conocer espacios de vecinos y organizaciones que se juntan para seguir trabajando con las viandas y dando alimentos que hoy realmente es muy necesario. En este caso vamos a ver el merendero Los Abuelos, que trabaja en Villa Soldati, en el barrio Fátima. Vamos a verlo. Soy participante de acá del Comedor de Los Abuelos, un espacio que brinda un servicio de viandas de lunes a viernes y se creó a raíz de la pandemia. La necesidad de ayudar a los que no tienen, a los que están aislados, llevarles comida, llevarles medicamentos, lo que necesitan. Hola, buenas tardes. Hoy me encuentro nuevamente con la oportunidad de salir con este carrito para poder brindarle un plato de comida a los abuelos, llevarle algo que les sea sustentable, que está fabricado por las manos de unos compañeros, tanto Marta como Marcelo, y lo hacemos todo a pulmón. Esto se generó a través de iglesias, de vecinos, de alumnos y exalumnos de Villa Inmaculada. Estamos contentos de poder llevar esta actividad y queremos demostrar que con empatía se pueden generar muchas cosas.
Mirá que viene un merendero que ponga énfasis en los adultos mayores, ¿no? Porque obviamente tenemos muchos merenderos, por suerte, que están destinados más a los niños y en este caso a los más grandes. Así es, este se dedica específicamente a los adultos mayores y a los que más necesitan. Y por supuesto, quería destacar que este merendero, que es en Barrio Fátima de Villa Soldati, que para los que no conocen, Villa Soldati incluye lo que es Los Piletones, Fátima, Carrillo, y para ubicarse un poco fue donde es, digamos, el núcleo, el Parque Indoamericano, yendo para Lugano, y desde ahí hay varios espacios que se están vinculados junto con el merendero de los abuelos, que trabajan en conjunto. Muchas veces los propios merenderos, que algunos reciben más asistencia que otros, incluso se comparten alimentos de acuerdo a los días que realizan las viandas, o son merenderos, o son almuerzos o desayunos. Y hoy nos pedían específicamente el equipo de producción, incluso Fede, que fue uno de los que nos mandó el material, que ellos hoy están necesitando desde cocinas, sartenes, necesitan infraestructura porque la demanda es mucho mayor hoy, para no solo la mano de obra, sino también la infraestructura. Claro, la gente que está yendo, que cada vez es más. Siempre me gustan estas historias que traes porque es para destacar realmente el enorme esfuerzo que hacen los que ayudan, que no es precisamente la gente la que les sobra, sino la gente que más voluntad tiene de dar y de entregar hasta lo que no tiene. Y destacar que los Fede y varios del equipo que está vinculado a Mundo Villa, son amigos, han filmado con sus celulares, con sus equipos, todo el material. Buena onda, gracias Joaco, como siempre. Muchas gracias a vos. Y muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Como siempre, se nos fue esta media hora cargada de info parlamentaria, pero este es DTV, el periodismo del Congreso. Hay mucho más análisis, repercusiones y anticipos de lo que se viene esta semana y la próxima. Gracias por estar. Hasta luego. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso.